Queridos amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenido a Visión Matinal, el programa número 1 de la televisión dominicana, como siempre a través de Cinevisión Canal 19. Agradecido de Dios por esta gran oportunidad de estar con todo y cada uno de ustedes, los amigos televidentes de toda la geografía nacional y trascendiendo frontera a los que están en cualquier país del mundo. Ahí llega Cinevisión, donde hay un dominicano, ahí estamos nosotros diciendo presente, presente, como dicen mis compañeros, amigos y hermanos Miguel Florentino, líder de Santo Domingo Norte, y el orgullo barahonero, Carlos Betance. Muy buenos días. Buenos días, Eddie. Buenos días, Carlos Betance. A nuestro amigo y hermano también, Adolfo Rodríguez, que siempre nos acompañan en Visión Matinal. Pero especialmente un saludo para ese público y esos amigos televidentes de la diáspora también que están en sintonía y que siempre siguen en este espacio, porque saben aquí van a estar informados de los temas de la actualidad, tanto nacionales como internacionales. Así que buenos días tengan todos ustedes, y hoy tenemos plato fuerte, un invitado muy especial que más tarde entrará con nosotros. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, hermano Eddie, muy buenos días, Miguel Florentino, Adolfo Rodríguez y a toda esa teleaudiencia que nos sigue cada día en Visión Matinal. Para nosotros, como siempre, un honor y un placer poder estar aquí y compartir con ustedes los análisis de las noticias a nivel nacional e internacional. Darle las gracias a Dios por permitirnos la dicha de estar aquí una vez más y que estamos en salud, pero mejor aún a ustedes por el favor de su sintonía. Siempre hay que felicitar y saludar al único odontólogo que sabe hablar de política y que habla de política, fiel amigo, sobre todo. Cuando él habla, no habla él, habla Gonzalo Castillo. Ay. Sí, señor. Él habla por Gonzalo Castillo. Incluso el teleprompter que usa Gonzalo es él que le va diciendo, diga esto, diga el otro, porque es un hombre fiel a Gonzalo y a su partido. Hay que felicitarlo. Sí. Bueno, dentro de lo de ser fiel a su partido, y nosotros siempre tenemos importantes invitados en la entrevista central. El día de hoy nos sentimos totalmente orgullosos porque una persona joven, una persona que el Partido de la Liberación Dominicana le ha dado la oportunidad de servirle al país y al partido, pero que sobre todo es un ejemplo de los demás partidos que debieran seguir, porque la oportunidad a la juventud, hermano, eso es valioso en política. Y añadir ahí que ha hecho un excelente trabajo en esa organización política. Mira, lo que hace el secretario general de un partido no lo hace el presidente del partido, porque el secretario general es el que va, el que está de tú a tú, el que ejecuta. El día a día. Y cuando hablamos de él nos referimos al secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, nuestro amigo y hermano Johnny Pujol, que está con nosotros y el cual ha venido haciendo un buen trabajo, y hay que hablar de todos esos buenos trabajos que ha venido haciendo. Bienvenido a tu programa Visión Matinal, hermano. Muchas gracias por esa introducción, gracias por la valoración que me tienen. Para mí es un gran honor estar con ustedes y poder conversar un poco sobre los problemas del país y sobre la perspectiva del partido. Excelente. Eso es muy interesante. Yori, nosotros nos sentimos bien complacidos por tu presencia, y desde el año 2024 que fuiste electo secretario general, nosotros ponderamos esa buena decisión del partido en sentido general, porque llevar una figura como Johnny Pujol, ingeniero joven, 43 años, jovencito también, y que ha realizado tan buen trabajo junto a Danilo Medina, ¿nos podría decir cómo van esos trabajos internos que hemos visto que en tu dirección el partido se ha ido recuperando un poco, que ha ido con una dinámica de trabajo, que se están viendo los resultados? Opción de poder, admítelo. O sea, es difícil admitirlo. ¿Cómo van los trabajos en la fuerza, en la el PLD? Lo traicionó el subconsciente. El PLD. El subconsciente lo traiciona. Van bien, van bien. Mire, yo creo que es una combinación de factores realmente. Hay muchas cosas que se tienen que dar para que un partido vaya posicionándose. No es una sola tarea, sino un conjunto de tareas pequeñas que se asumen diariamente sin fallar. Y también el trabajo de mucha gente. No es mérito exclusivo de uno o dos dirigentes. Claro, el presidente del partido tiene una gran responsabilidad y ha asumido una gran responsabilidad en los últimos 2 años con las asambleas que estamos realizando, que permite que él, como vocero del partido, trace la parte de la agenda pública, del debate público, marque la pauta del debate público. Ustedes han visto las declaraciones que hace el presidente constantemente todos los domingos, pero el partido también ha estado presente en los grandes escenarios de nuestra democracia, en la cumbre que se hizo por el tema migratorio. Hemos recibido en varias ocasiones delegaciones
del gobierno para escucharlos sobre diferentes temas. Hemos recibido incluso delegaciones de países como la embajadora de Estados Unidos, que fue y visitó a todos los sectores de la vida nacional, incluyendo el partido. Y yo creo que todo eso ha contribuido. También el hecho de que hemos hecho una oposición mucho más firme. Recuerden que entre el año 2020 y el 2024 el PRM gobernó prácticamente sin oposición. Hubo una oposición muy laxa, ¿verdad? Muy ligera. Y a partir de diciembre del 2024 nosotros hicimos la primera rueda de prensa, que fue sobre los bonos navideños. No sé si lo recuerdan. Desde ese momento y hasta el día de hoy, nosotros no nos hemos parado ni un solo día. Todos los lunes el partido, no importa si es festivo o no, todos los lunes el partido fija posición sobre los temas de interés nacional y sobre los problemas que tiene la gente. Porque también un partido tiene que tener un sentido de utilidad pública. No es solamente ganar elecciones, sino que el ciudadano sepa que tiene ahí un vocero, un grupo de personas que están pensando en sus problemas y en su bienestar. Y junto con la crítica, la propuesta. Es decir, en cada una de esas intervenciones que hace el partido los lunes, el día de ayer fue sobre el tema precisamente que tiene que ver mucho con ustedes, del Código Penal y los artículos que tienen que ver con la libertad de expresión. Sí, porque no hemos sentido como que no nos han defendido los partidos políticos. Al contrario. En el caso mío, y cuando digo en el caso mío, una posición partidaria, porque es el secretario general, nos pronunciamos en el año pasado, en el año 2025, sobre el intento de modificación de la ley de libertad de expresión y difusión del pensamiento. Y el partido se dirigió al Tribunal Constitucional con ganancia de causa junto a otras organizaciones políticas para elevar un recurso en contra de la disposición que se tenía para la ley del DNI, de que un comunicador tenía obligatoriamente que entregar información de sus fuentes a un funcionario público. Pues tuvimos ganancia de causa, eso lo hizo el partido. Y ahora nos pronunciamos tanto en el Twitter como el día de ayer, la rueda de prensa del partido, fue precisamente sobre esto. El PLD ha estado muy atento a cualquier decisión del gobierno que afecte a la democracia dominicana, porque no es solamente esos 3 intentos que le acabo de mencionar, sino también el hecho de que se le haya reducido a los partidos políticos el presupuesto desde el año 2022 a la mitad, que en el año 2024 no solamente se redujo el presupuesto que le correspondía a los partidos en medio de un proceso electoral, sino que además se retuvieron esos fondos. Ustedes recuerdan el momento en que se... O sea, son muchas evidencias, señales de que se puede estar afectando la calidad de nuestra democracia, y el PLD siempre va a estar ahí defendiendo a los comunicadores. La misma persecución judicial que ha habido en contra del PLD, pues también está vinculada con un gobierno que ha perdido capacidad de escuchar. Y a los comunicadores también, pues se han sometido varios comunicadores también a la justicia. Así es. Bueno, y entonces yo creo que Secretario todas... General, no deje de pasar la oportunidad de ese café que le trajo Dori. Mire, está ahí al lado su café. Gracias. El café del Canal 19. Muchas gracias. Sí. Bueno, y nosotros, junto con eso, el trabajo de la LOE, de la línea organizativa y electoral, el trabajo de la formación política, la apertura de los locales. Nosotros hemos aperturado hasta la fecha 104 locales a nivel nacional. La Escuela de Formación Política, el Instituto de Formación Política, que a partir del 10º Congreso es obligatoria la formación política, igual que en los inicios del partido. ¿Quién dirige esa secretaría? La dirige doña Alejandrina junto con un equipo en el que está doña Alejandrina, la titular de la secretaría, y preside el instituto. El instituto es tiene personería jurídica propia. Y ahí está Milton Reyes, Inés, Margarita Pimentel, que es del comité político, doña Selenia Vidal, Beatriz Ovalle. Son varios actores que confluyen. Y por primera vez en la historia reciente, y creo que somos el único partido, el día 30 de junio tenemos la graduación de 603 militantes del partido que acabaron el ciclo básico de formación, que dura varios meses. ¿Eso es abierto o es cerrado? Es abierto. Es abierto. Hay ciudadanos que pueden acceder a los cursos de formación porque nosotros tenemos 3 niveles para la militancia que son obligatorios: básico, medio y superior. Pero también tenemos cursos que pueden ser para los ciudadanos, cursos de cívica. También estamos lanzando ahora la Escuela de Formación en Valores que dirige don Lidio Cadet. Hicimos un acuerdo el día antes de ayer con Unicaribe. Tenemos acuerdo con Unicaribe, tenemos un acuerdo con INTEC para un curso de inteligencia artificial que se está dando para los dirigentes políticos. No se ha publicado. No se está informando de eso. Secretario General, yo entiendo de que realmente
el Partido de Liberación Dominicana, que ha venido haciendo un excelente trabajo de crecimiento a nivel nacional, también debe dar a conocer todo esto a través de los medios de comunicación. Es la parte más importante. Sí, nosotros necesitamos conocer aquí todo el esto. mundo está entrando a la política sin formación, simplemente porque quiero ser político. Estamos haciendo más cosas de las que podemos comunicar. Claro. Es cierto, tomo la crítica. Bueno, y yo creo que todas esas cosas poco a poco han ayudado a posicionar el partido, pero también el hecho de que los ciudadanos, nuestro pueblo es un pueblo muy inteligente y un pueblo muy politizado. Sí, aquí se habla mucho de que no le gustan los partidos. Eso no es No, verdad, no, es eso un no pueblo es verdad. muy Fanáticos, politizado. como que- Aquí todos los dominicanos sabemos de pelota y de política, todos. Y de religión. Y de religión. Entonces, siempre se tiene una opinión política y la gente ha comenzado a reivindicar el partido. Cuando usted mira los estudios, no sé si ustedes recuerdan que en la primera versión de ACD Media creo que el año pasado, había una serie de preguntas que medían los Sí, atributos de los partidos. el año pasado fue así. Sí, que medían los atributos de los partidos. Luego no las repitieron, ojalá las repitan esa misma pregunta de nuevo, que decían, ¿cuál es el partido más cercano a la gente? ¿Cuál es el partido que mejor sabe gobernar? ¿Cuál es el partido con mejores técnicos? En todos esos renglones, nosotros sí lo medimos, yo se lo puedo leer aquí si quisieran. En todos esos renglones, cercanía a la gente, capacidad de gobernar, mejor equipo técnico, mayor, quién ha construido más obras de infraestructura, cuál es el partido con mayor capacidad para comunicar propuestas, más organizado. Todo eso siempre queda en primer lugar el Partido de la Liberación Dominicana. Y cuando usted pregunta con qué partido, con la gestión de qué partido se vivía mejor, es un 62% el PLD. Que la gente dice que vivía mejor con el PLD. Claro, ahí están los periodos de gobierno de Leonel Fernández, que ya hoy no está en el PLD. Pero yo le voy a decir algo, el PLD reivindica los 20 años de gobierno, porque fue el PLD que gobernó. Fue el PLD. Sí, no Lógico. importa la cara. No, el Los- ministro de la presidencia era el presidente Medina. Exactamente, muchos de los funcionarios eran PLDistas, sí, eso es correcto. Johnny, hace más o menos un mes y algo vi que el PLD fijó una posición con un tema que lo había tocado aquí en varias ocasiones, que es el tema de los puertos secos. Desde el punto de vista de la migración en la zona fronteriza, que es donde se pretende construir los puertos secos, las ventajas y las desventajas y el beneficio que nos daría a nosotros desde el punto de vista de tener menos arrabalización en la zona fronteriza y menos corrupción, ¿cuál sería el impacto que podría tener? Hay miles de comerciantes que, recuérdense que en nuestra zona fronteriza, de hecho tenemos una ley para el desarrollo fronterizo. La ley 2801. Correcto. Porque en nuestra zona fronteriza, lamentablemente, no hemos logrado hacer suficientes inversiones, sobre todo inversión privada en la zona fronteriza. Entonces son héroes realmente los comerciantes y los empresarios o microempresarios que se dedican al comercio, a la producción de cualquier naturaleza, de cualquier rubro en nuestra zona fronteriza, que tenemos que buscar la manera de protegerlo. Porque eso es lo que garantiza que hayan poblaciones. En realidad por ahí inicia la patria, ¿de acuerdo? Y tienen que haber políticas muy claras para incentivar la producción y el desarrollo económico de la región. Tal como se emitió el decreto, se nos acercaron al partido, nosotros tenemos espacio para el diálogo con la sociedad, se nos acercaron un grupo de comerciantes de la zona, específicamente de Elías Piña, pero luego tuvimos un segundo encuentro encabezado por el compañero Iván Lorenzo, con ellos allá, de todos los partidos, porque habían diputados del PRM muy preocupados con ese decreto, porque perciben que eso desplazaría el comercio, no lo integra, sino que lo desplaza. Eso por un lado. Segundo, la preocupación de que los puertos secos sirvan para desplazar también la industria local, las cosas que se producen en el país que se venden hacia Haití. Recuérdense que nosotros tenemos una balanza comercial favorable con respecto a Haití y es gracias a la venta de productos como pollo, huevos, productos de origen agropecuario, pero también productos industriales. Sí. Y entonces la importación de muchos de esos productos, ustedes saben que ha habido una política de importación brutal en este gobierno. Sí. Más la facilidad de los puertos secos prácticamente desplazaría la producción local, la industria local. Entonces, esas preocupaciones son legítimas y yo creo que si el interés genuino es que funcionen adecuadamente y se organice el comercio fronterizo, se tiene que buscar una solución que integre a los comerciantes y que integre nuestra producción local, nuestra producción nacional. No significa que haya que cerrar ese decreto. Puede ser modificarlo, mejorarlo, pero tiene que escucharse la voz de ellos. El presidente Luis Abinader acaba de promulgar la ley que modifica
el Código Tributario, la ley 3026, donde nosotros hemos criticado incluso que esta reforma que se le ha hecho al Código Tributario debió contemplar también algunos ajustes sobre exenciones, facilidades que se le ha dado a diferentes sectores, y justamente la ley 2101, que favorece el desarrollo fronterizo, no ha dado los resultados esperados. Y entonces pensamos que hay que repensar, evaluar esa ley, porque hay empresas que se han instalado bajo ese amparo de esa ley y sin embargo no han desarrollado la frontera en ningún sentido. Tal vez algunos empleos que se han creado, pero no se el desarrollo. El Partido de la Nación Dominicana, con relación a esta reforma fiscal, no ha planteado o no lo he visto en la prensa, una posición firme, porque entendemos que esa reforma fiscal debió ser un pacto fiscal que Danilo Medina en su momento, en su primera gestión de gobierno, habló que lo iba a hacer y tampoco lo hizo. Aquí debió hacerse ese pacto fiscal en el 2013 o 2014. ¿Qué opina Johnny Pujol, como secretario del PLD, sobre esta modificación que se hizo al Código Tributario? Sí, el partido fijó posición el lunes pasado, no este lunes, sino el anterior. Me tocó a mí precisamente ser el vocero. Nosotros expresamos nuestro rechazo a la reforma que se presentó finalmente al Congreso. Sabíamos que el gobierno tiene mayoría para aprobarla, o sea, no necesita la oposición para eso, y la aprobó en un tiempo récord. Ojalá pudiéramos tener la misma eficiencia legislativa y la misma disposición del gobierno para otras leyes, ¿verdad? Que a veces duran muchísimos años ahí. ¿Y por qué el partido la criticó? Bueno, por un lado, evidentemente que el partido va a estar de acuerdo con la simplificación, que se plantean algunos aspectos que simplifican la tributación, y vamos a estar de acuerdo con la indexación salarial. Ojalá se hubiera aplicado totalmente completo, como corresponde. El partido ya lo había solicitado varias veces, en el 2023, en el 2024, en el 2025. Lo hemos solicitado todos los años, que se aplique la indexación salarial, igual que otros dirigentes de la oposición, como Omar Fernández, que ha sido muy vocal en eso. Pero por otro lado, nosotros vemos con muchísima preocupación que el gobierno le rehúya a la discusión sobre la calidad del gasto público. Sí, que es el tema esencial, es el tema medular aquí. Si usted analiza el gasto público, el gasto corriente sobre todo, en la República Dominicana, en los gobiernos del PRM, todas las partidas de gasto corriente se han incluso hasta duplicado. Sí. Hoy la deuda, el pago de servicio de la deuda, de intereses de la deuda, sobrepasa los 320 mil millones de pesos. Están por encima del 4% para la educación. Es más de un 4% del PIB. Pero cuando usted lo mide como porcentaje de los ingresos, estamos hablando de alrededor de un 23% de los ingresos. Usted coge de los ingresos, el pago de la deuda. Cuando usted coge el subsidio eléctrico, es como un 6% más de los ingresos. Cuando usted coge el aumento de la nómina pública, se ha aumentado la nómina pública en 150,000 empleados en lo que va de gobierno. Usted compara la nómina de 2019, uno se salta estadísticamente el año 2020 por el COVID, ustedes lo saben. Pero cuando usted toma el año 2019, que es el año de referencia, y lo compara con el 2026, hay 140 y algo mil empleados adicionales, pero usted no ha creado un servicio público nuevo, no está construyendo escuelas nuevas. Todo lo contrario. No está construyendo hospitales nuevos que demanden mayor cantidad de personas trabajando, laborando. Entonces, aparte de eso, del aumento de la nómina, usted también ha incrementado las políticas sociales. Habla de reducción de la pobreza, que resulta ser una tremenda contradicción, pero por otro lado, las políticas de protección social se han disparado como porcentaje del PIB, del 0.6 al 1% del PIB más o menos. Cuando usted va sumando todo eso, 320 mil millones en servicio a la deuda, casi 100 mil millones de pesos en subsidio eléctrico, el aumento de la nómina pública, el aumento de las pensiones. Hubo una crítica muy fuerte que hizo el presidente del partido, el presidente Medina, y le decía que desde el doctor Joaquín Balaguer, desde el ascenso del doctor Balaguer al inicio de nuestra democracia en el 66, sí, hasta el gobierno del presidente Danilo Medina, que terminó en agosto del 2020, el Estado entregó algunas decenas de pensiones, 40 más o menos pensiones por encima de 100 mil pesos. Miles. Y este gobierno ha entregado 700 pensiones por encima de 100 mil pesos. Cuando se supone que cuando el Estado va en auxilio de una persona
que debe tener además unos méritos, Claro, unas condiciones claro, para claro. acceder a una pensión pública, es porque la persona no puede sostenerse. Una pensión de apoyo Claro. no debe ser de, De ese lujo, monto, de no lujo. puede ser de Es lujo, una ¿verdad? realidad. Secretario General, es importante saber cómo va y cómo está la armonía de los precandidatos del Partido de Liberación Dominicana en el trabajo de campo, trabajo a diario, con la salida ahora, en los últimos días, de Gonzalo Castillo, no sin antes uno quitarle el mérito al trabajo que ha venido haciendo Francisco Javier García y otros precandidatos. Sí, bueno, yo creo que el posicionamiento del partido también en parte hay que decir que contribuye o puede contribuir el hecho de que son un partido muy democrático, de una tradición democrática fuerte. La democracia tiene sus dificultades y una de las dificultades que tiene es que tenemos que ponernos de acuerdo. Sí. Tenemos que ponernos de acuerdo, porque en el PLD cada quien tiene su criterio, tiene su visión, tiene su mirada, pero tenemos un propósito común, que es acceder al poder para continuar transformando la vida de la gente. Y cuando uno lo ve así, entonces se da cuenta de que tenemos que trabajar de manera mancomunada, a pesar de las diferencias que se dan normalmente en un proceso electoral. El PLD es el único partido que elige todas sus direcciones locales, no hay cuota, nosotros nunca nos hemos reservado de que vamos a reservarnos la provincia tales y tales y tales, porque sabemos que eso Ay, pudieran copiar algunos. tiene beneficios temporales, pero a mediano plazo trae sus problemas. El PLD es el único partido que elige su dirección, el Comité Central, democráticamente. El PLD es el único partido que eligió todos sus secretarios sin excepción. Ay, Todos, no Dios hubo una mío. sola reserva de secretarías. 43 secretarías y un conjunto de comisiones, 51 órganos más o menos en total. Incluyendo el secretario general del partido, que tiene que competir con dos jóvenes valiosísimos, con igual o más mérito que yo, para ver, y lo hubieran hecho mejor que yo. ¿Quiénes fueron los probablemente. otros aspirantes? a la El secretaría? compañero Iván Lorenzo y el compañero José Dantes Díaz. El Sí. compañero Iván, vicepresidente del partido, ratificado por el Comité Central, el compañero José Dantes, escogido por el Comité Central como secretario de Asuntos Jurídicos del partido. El Partido de la Liberación Dominicana es el único partido en el que toda su dirección se sometió al escrutinio del Comité Central. Es decir, el Comité Político, que tiene 51 miembros y que no lo hemos masificado para acomodar gente para entrarla, tiene Ay, 51 Dios miembros. Y esa puya que Quítenselo, quítenselo. No, Qué real eso. esos 51 miembros fueron elegidos democráticamente por los miembros del Comité Central, con la triste dificultad de que se nos quedan compañeros valiosísimos que fueron miembros del comité político y que ahora no están porque no, Ahí se fue. Pero están ahí dentro se- del ahí se fue, partido trabajando. le digo a que se fue ahí en pero ese viaje. sin que haya siquiera una queja, porque saben que fue democráticamente. Si es democrático, nadie se puede quejar. Entonces, bueno, el Partido de la Liberación Dominicana es el único partido en el que una persona, un compañero valiosísimo con todo su mérito, decide aspirar a la misma posición que el presidente del partido y no pasa nada. Bueno, No pasa nada. El presidente del Domingo partido es Bueno, electo aspiró democráticamente, ahí, sí. Bueno, qué bueno que está pasando eso en el PLD, porque Y entonces- anteriormente no era así. Sí, pero desde el 2019 Desde es que así. salió el mal se Entonces, recogió. el partido tiene la misma situación con sus candidatos presidenciales, al ser un partido de vocación democrática que ha presentado 5 candidatos presidenciales. Tiene que ponerse de acuerdo para seleccionar cuál es el que de los que aspiran a representar al partido en la boleta presidencial, cuál es el que más conviene. Que ya cuál- miramos a Charlie Mariotti que declinó en favor de Gonzalo. Tenemos muy buenos candidatos, con mucha experiencia, con mucha capacidad, con trayectoria. ¿Y no cree, secretario general, que dentro de esos muchos que hay muchos vagos, como que hay poco trabajador? Aquí, ahí nada más veo a Francisco Javier y Gonzalo que salió ahora. Los demás aspiran desde su casa. No, mire, Ah. este fin de semana, por ejemplo, para muestra un botón, este fin de semana precisamente, el compañero Francisco Javier estaba en Estados Unidos visitando la diáspora, haciendo un conjunto de actividades con la diáspora. Sí. Al mismo tiempo, el presidente del partido y el secretario general estaban en la provincia de Peravia. El presidente estuvo el sábado en Santiago juramentando un grupo de dirigentes que se adicionan a nuestro partido, Que regresaron a su casa, dígalo mejor. que regresan a casa, que vuelven a casa. Y el domingo tuvimos en Peravia. Y al mismo tiempo el compañero Charlie Mariotti y el compañero Gonzalo Castillo celebraban un acto, que Gonzalo dio un tremendo discurso ahí refiriéndose a los problemas de la nación. Pero simultáneamente Abel Martínez estaba en Dajabón, hablando también de los problemas que tiene este país, hablando del que hay problema que eléctrico. reconocer que el discurso de Gonzalo fue muy diferente a lo que dio en la campaña. No, y hay Totalmente que, distinto. y hay que Sí. reconocer también buen- que muy Abel buen discurso. Martínez no ha dejado de trabajar nunca
desde que fue precandidato presidencial del PLD, siendo candidato y después de haber pasado las elecciones, ha seguido trabajando. Y la popularidad de Abel Martínez en Santiago No, y está ahora por la nube. va a pirar alcalde otra vez. No es que va a pirar, sino que Santiago merece que Abel Martínez sea alcalde de nuevo. Johnny, ante el descrédito de la clase política, la sociedad ha abierto una brecha, consciente o inconscientemente, de un personaje como es Alofoque, Santiago Matías. Se dice, y lo hemos debatido el día de ayer, estuvimos hablando de eso aquí, de que esta persona podría dar una sorpresa, incluso hasta con estadísticas, se proyectan algunas personas en medio de un escenario de poco mérito de la clase política. ¿Qué piensas tú sobre una situación como esta? Bueno, vamos a tomar esto con pinzas y lo vamos a dividir en dos partes. Uno es sobre la situación de los partidos políticos y de la clase política en general. Nosotros estamos asistiendo a un cambio de época. Un cambio de época es un momento histórico en el que cambia la manera en que se producen y consumen los bienes y servicios culturales y materiales de la humanidad. Fíjense que dije culturales, porque la comunicación también ha sido impactada por esa transformación que estamos viviendo. Siempre en la política, especialmente en la política doméstica, en la política de nuestro país, ha habido espacio para los comunicadores y para los hacedores de opinión. Es tradición en nuestro país. Sí. Recuérdense Corporán de los Santos, Roberto Salcedo, Johnny Ventura, etcétera, etcétera. O sea, los sujetos de la cultura, los individuos que hacen cultura, que se dedican a la cultura y a la comunicación, siempre han tenido espacio en la política. Porque la política se hace con la palabra, se hace con personas. Va de la mano, va de la mano. Entonces, lo que ha cambiado realmente es la comunicación y cuáles son los actores que participan en la comunicación y en el debate público. Y por lo tanto, evidentemente, más temprano que tarde, eso iba a verse vinculado con la actividad política. Por otro lado, yo no veo tan pesimista el escenario de los partidos y las organizaciones. Tengo una interpretación propia de lo que dicen muchas encuestas. Nosotros, de hecho, vivimos haciendo estudios y comenzamos a auscultar, a preguntarle a ninguno la razón de su comportamiento. Y nos hemos llegado a las siguientes conclusiones. Uno, cuando usted le pregunta a la gente por quién va a votar, ninguno desaparece, porque todo el mundo tiene una opinión política y va a votar generalmente por los partidos mayoritarios. Cuando usted le pregunta cuál es su simpatía, entonces ninguno puede alcanzar hasta un 49%, lo he visto en algunas encuestas. ¿Y por qué pasa eso? Porque la gente quiere ser libre y no quiere sentirse obligada a votar por un partido. O sea, va a votar por un partido, pero no quiere ser simpatizante de ese partido porque quiere sentirse en libertad de cambiar de opinión. Eso es lo que está sucediendo, pero no solamente en República Dominicana, sino en el mundo. Por otro lado está el tema de la desconfianza, que sí es un fenómeno real. Fíjense que son tres cosas distintas, ¿verdad? El tema de la desconfianza en los políticos y en las instituciones políticas, pero también esa desconfianza se expresa en todas las instituciones formales. Hay un documental que yo les recomiendo a ustedes y a la audiencia, está en Netflix, que se llama ¿Y ahora qué? Participa Bill Gates en él. Entonces hay una frase del documental donde dice, mira cuál es el problema de sembrar desconfianza a propósito de todos estos fenómenos que se están dando en el mundo. Que usted dice, desconfía de lo que te dice ese político o ese partido es malo, desconfía de todo lo que te dicen. Y probablemente el ciudadano que ya tiene dudas comienza a desconfiar de él, pero el otro día va a desconfiar de usted también. Sí. Va a desconfiar de todas las instituciones formales y va a terminar desconfiando hasta del vecino. Uh-huh. El problema de eso es que se destruyen las bases de nuestro contrato social, porque la subjetividad humana está construida sobre la confianza. No hay otra cosa, y lo que no ha permitido avanzar como sociedad es la capacidad de cooperar unos con otros. Es decir, que hay que recuperar confianza, y esa sí es una crítica válida. Fíjense que eso no pasa solo con los partidos, pasa con las iglesias. Sí, nadie quiere ser sacerdote o monja, nada que huela a sacrificio personal, nadie lo quiere asumir. Todo el mundo es empresario de sí mismo y va a ser exitoso y está dedicado a él, enfocado a él, etcétera. Entonces, bueno, tenemos esa tarea como sociedad de ir construyendo confianza. Así es. Esa es una realidad, como también la realidad que vamos a ir a una pausa comercial para regresar y seguir dialogando más con el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, un joven con una gran capacidad y además que tiene la virtud de saber explicar para que lo entiendan. Hay gente que dura media hora hablando y uno no lo entiende, pero este hombre lo entiende uno inmediatamente. Así es que regresamos en breve. Vamos a la pausa.
Bienvenidos al paso a paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Imagina despertar entre montañas, aire puro y vistas espectaculares, a solo 20 minutos del centro de Barahona. Rancho Palma es más que terreno. Es la oportunidad de construir tu villa en el corazón del turismo de montaña, en una zona de alta proyección y crecimiento. Personas visionarias ya han apostado al proyecto. Hoy puedes asegurar tu terreno, mañana puedes tener tu villa. Rancho Palma, invierte donde la naturaleza y el futuro se encuentran. El dealer más grande de la República Dominicana. Más de 25 años. Más de 30,000 clientes satisfechos. Miles de dominicanos lo confirman. No hay nadie que tenga mejor variedad y precio que Auto Mayella. Aceptamos tu vehículo. 15% de inicial en la mayoría de modelos. 6 meses sin intereses. Desde 0.66 de interés mensual fijo. Algunas restricciones aplican. Auto Mayella. Nadie te da más. Recuerda que tenemos actualizaciones diarias y estamos al día de lo que quieras comprar. Síguenos en nuestras redes sociales, @Automayella, o accede a nuestra página web www.automayella.com.do o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro 0, La Vega, y en la 145 Northwest 27th Avenue, Miami, Florida, 33147. Automayella, el dealer de los dominicanos. Ya de regreso, dándole la bienvenida a mi querido amigo y hermano, el único odontólogo que sabe hablar de política, Adolfo Rodríguez. Adolfo, muy buenos días. Buenos días y gracias al secretario general del PLD por acompañarnos nosotros aquí esta mañana. Una mañana histórica para este programa. Tú estás de fiesta. Hay un toque de queda. Contento. Hay un toque de queda hoy. Absolutamente. Yo te veo una sonrisa de oreja a oreja. Oh, pero claro, mi hermano, mi amigo, ya tú sabes. Eso es. Y un buen representante que tiene dentro del partido. Dentro del partido, el partido debe de valorar mucho a Adolfo, porque Adolfo se la juega por el partido. Yo quiero escuchar la opinión del secretario general, Johnny Pujol, con relación a una rivalidad que observamos dentro de los partidos de oposición, que tanto de la Fuerza del Pueblo como del PLD viven atacándose y compitiendo entre ellos en lugar de enfocar sus objetivos hacia el gobierno, que es el que ha llevado este país al derrotero. ¿Cuál es la opinión de Johnny Pujol o de la organización del PLD con relación a eso que se está dando entre los dos partidos de oposición? Sí, bueno, yo creo que no es correcto. No tiene sentido canibalizarnos en la oposición. Nosotros lo habíamos dicho anteriormente. Hay un adversario común que es el gobierno y por lo tanto nosotros hacemos el esfuerzo todos los días
de hacer oposición al gobierno. En general no tratamos de no referirnos a otras organizaciones, sobre todo las que están en el espectro opositor, ¿verdad? No referirnos a ellas, y si no vamos a referirnos despectivamente, sino para valorar algún aspecto positivo, como hablamos ahorita de la indexación salarial, ¿verdad? Exacto, Que sí. reconocimos que Omar también había sido muy ¿Se han vocal tomado con algún eso. café con Omar usted en alguna ocasión? No, porque imagínese, si hiciéramos eso, ahorita dicen que lo interpretan de otra manera. Sí, ¿sí? sí. Para no afectarlo a él mismo, tampoco lo hemos hecho, claro. Pero Johnny, pero yo vi declaraciones del presidente Fernández quejándose de que el PLD supuestamente está también en el tema de la migración, con algún programa que tiene el partido. Pero bueno, En Nueva York expresó nosotros hemos recibido a todo el que quiere regresar a su casa, pero nosotros no hemos visitado a una sola persona para que se vaya de un partido y venga para el PLD, a una sola persona. El PLD no se dedica a eso, no hay un dirigente del PLD que se le pueda decir, no, que ese dirigente fue y visitó a tal dirigente de tal partido para invitarlo que deje ese partido. No nos hemos dedicado a eso. Ahora, al que quiere venir al PLD tenemos que recibirlo y además lo recibimos con agrado porque necesitamos manos para el trabajo. Es un trabajo difícil el que viene. En las elecciones pasadas hubo una abstención de un 46% más o menos. El PLD, al igual que la Fuerza del Pueblo, ¿por qué no enfocan, verdad, captar esas personas en lugar de estar quitándose gente entre uno sí? con otro. Porque así no se crece. Entendemos que hay un ciclo vicioso que es que está llevando a la oposición a no avanzar. Sí, nosotros también habíamos dicho eso mismo que usted dice hace varios años, tenemos varios años diciéndolo. Claro, qué bueno que aunque sea ahora, también todo el mundo lo comienza a reconocer, que eso no es bueno. El partido por eso tiene un programa de, primero los esfuerzos concentrados que ya comenzaron a hacerse, que son visitas a los hogares de los dominicanos, para invitarlo a unirse al trabajo político para rescatar el bienestar del pueblo dominicano. Eso por un lado. Y por otro lado, en cada una de las asambleas que hace el presidente del partido, juramentamos entre 100 y 300 jóvenes, siempre, jóvenes que nunca han estado en ninguna organización política. Cuando usted mira detrás de los números se esconden más números. Cuando usted coge los estudios, las encuestas, el segmento donde el partido está mejor posicionado en el segmento 18 a 29 años, 18 a 29, la primera juventud, ¿verdad? Porque la juventud hasta 18 a 35. Y por lo tanto tenemos que abrirle las puertas a esos jóvenes. Por eso los programas de formación del partido, el trabajo de oposición que hacemos, nosotros nunca hemos hecho una declaración pública. Los voceros más importantes del partido son el presidente del partido, el secretario general, por delegación del comité central. Y nosotros no hemos hecho una sola declaración pública, ni formal ni informal, dirigiéndonos o enfilando cañones hacia otra organización política de la oposición. Secretario General, le envía saludos desde Santiago Rodríguez, Antonio Cruz, el senador de la Sí. República, y lo vi muy Una estrella, activo. lo vi en las actividades recientes del fin de semana. Muy activos. Antonio Cruz, saludos para usted, saludos para Paulín Cruz y saludos para todos los amigos de la Geografía Nacional que están mirando el programa y esta importante entrevista con declaraciones únicas del secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. El crecimiento del Partido de la Liberación Dominicana es una realidad en los últimos meses. Realmente yo fui uno de los que pensaba, bueno, el Partido de la Liberación Dominicana va a seguir, si sacó un 10, va a sacar un 5 en las próximas elecciones, era lo que yo pensaba, pero el trabajo que ustedes vienen haciendo en conjunto está demostrando algo muy diferente en lo que tiene que ver con el crecimiento. Y además, me escribe otra persona y me dice, cuando yo pienso en comida, pienso en Danilo. Oye, cuando pienso en medicina, pienso en Danilo. Cuando pienso en escuela, pienso en Danilo. Entonces, yo entiendo de que hay unas huellas imborrables en la memoria. Lo malo que Danilo no es candidato ya. Pero está Gonzalo y está Francisco Javier. Pero el candidato que escoge el partido va a tener al presidente y al partido completo detrás. O sea que toda esa popularidad, ese reconocimiento popular hacia la figura del presidente también es algo que el partido va a capitalizar electoralmente. Cuando usted pregunta cuál ha sido el mejor presidente de la República Dominicana, el presidente Danilo Medina sale por encima de un 60% de valoración. Pero no, yo lo estoy diciendo en los estudios que tenemos, pero usted busca Gallup
Y dice eso también, ustedes lo buscaron, la figura más reconocida, mejor valorada de la República Dominicana eran David Collado y Danilo Medina, prácticamente un empate técnico, no sé si ustedes lo vieron, 59 y 60, algo así. Es decir, hay un reconocimiento de la gente al trabajo que hizo el presidente Danilo Medina. Toda esa campaña, todo ese lodo que se le intentó tirar al PLD entre el año 2020 y 2024, la gente ya no lo compra. Y la gente también comprende, cuando usted le pregunta si considera que ha sido persecución judicial lo que ha ocurrido, la gente dice que sí. Bueno, claro, con todos esos expedientes mamotretos que hizo este gobierno, la gente ya se ha dado cuenta que fue una persecución política que hubo. Mira, a mí me ha dado mucha alegría mirar cómo la figura de Gonzalo Castillo en un par de meses se ha ido limpiando totalmente de ese lodo del que hablábamos, y se espera que en los próximos días Gonzalo Castillo esté viajando a Washington acompañado de la embajadora de Estados Unidos para tener importantes reuniones con importantes funcionarios del gobierno norteamericano. ¿Cómo? Yo no había oído eso. Yo tampoco. Yo tampoco. Sí, señor. Siempre Es está que informado. yo soy el más informado de este muy país. bien, muy bien. El comunicador más informado soy yo. Por Johnny, eso yo lo sé. Ahora que dio una declaración en la embajadora con relación a que se utilizó el tema de las visas para hacer daño a figuras públicas y políticas, eso le ayudó a Gonzalo Castillo, que le establecieron su visa. Así es. Pero no solo eso, sino eso que te estoy diciendo, esa visita y cómo se sintió la embajadora al lado de Gonzalo, cómo se vio el carisma que hay entre ambos. Dile. Bueno, Sí, diga decir algo. yo quisiera reconocer la labor de la embajadora, pero no le podemos atribuir un carácter político a su rol, ¿verdad? Porque la embajadora se reúne con todos los sectores de la vida nacional y se ha reunido también con dirigentes del partido. Con Gonzalo vimos la reunión con el presidente del partido. El partido la recibió recién iniciando su gestión. Y con Leonel Fernández y puedo decir, se ha reunido con el liderazgo nacional. Sí. Puedo decir que compartimos una visión con ella, la lucha contra el narcotráfico, contra el lawfare, contra la instrumentalización de la justicia con fines políticos. Son cosas en las que definitivamente tenemos que estar de acuerdo con ella. ¿Y tú estabas en esa reunión con su administración? Claro que sí. En esa reunión con el presidente ella nos expresó su preocupación sobre esos temas. Yo creo que el problema del narcotráfico es un problema al que este país tiene que plantarle cara. El narcotráfico ha logrado ya penetrar estructuras del Estado, como el Congreso. Muy fuerte. Y la Policía Nacional. Sí, o sea, nosotros ya tenemos que ponerle un stop a eso antes de que sea tarde. Sí. Y bueno, en ese sentido, la embajadora, que es una mujer sumamente inteligente, aguda, pues está en la mejor disposición de ayudar a este país. Tenemos que aprovechar esa disposición porque Estados Unidos tiene los medios para ayudarnos a fortalecer la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico y mejorar la seguridad de nuestro país. Johnny, hablando de números, dos preguntas. La proporción de la juventud en el comité político, porque veo que hay mucha gente joven en el comité político. ¿Y cómo anda el partido? ¿Y cómo anda, según los datos de ustedes? Mira lo que te está diciendo. No, pero una pregunta. A mí no es el secretario. ¿El secretario? Él no dijo eso. Él no dijo eso. Yo entendí. Mire, el partido, de nuevo, yo le decía que para mí me hace sentir muy orgulloso de los jóvenes que tenemos en el máximo órgano de dirección, que es el comité político del partido, porque fueron elegidos, es decir, no están ahí porque son jóvenes, sino que tienen los méritos, se lo han ganado realmente. Está Juan Ariel Jiménez, que es una estrella. De la que Elías Cornelio también está ahí. Elías Cornelio, sí. Juan Ariel Jiménez, Elías Cornelio, que es un gran dirigente. Elías y yo venimos desde la juventud, desde el partido. Se lo vi un niño, ese muchacho. Karen Ricardo, Kenny Alora, Richard Medina, que es el más joven del comité político, también egresado de Harvard, economista. Vino aquí. Soraima Cuello, José Dantes. Muy preparada, Soraima. El mismo Iván. Hay como 15 o 20. Sí, hay una docena más o menos. Perfecto. Sí, Pero de Iván jóvenes. tiene la ventaja que tiene perdón. 70 y parece de No, 35. No, porque Iván es un bohemio. Déjame decirle que nosotros también tenemos que darnos cuenta de que llegar al máximo nivel de dirección de un partido es una tarea que se lleva años, porque Elías, uno dice, Elías es joven, y es cierto, es joven, pero desde que yo comencé la labor
siendo dirigente estudiantil, yo veo a Elías fajado. De la mano de Cleo. Al lado de su madre. Al lado con Cleo, sí. para arriba abajo. Sí, Al lado de su madre. y haciendo una carrera, o sea, trabajando. son más de 20 años, entonces el camino son 20 años para llegar a así ese es. lugar, aunque sean jóvenes. Y Elías es un ejemplo. Y de lo mismo que- con lo demás, lo mismo con lo demás. Elías es un ejemplo de lo que debe ser un dirigente político. Miren, la humildad con que ese muchacho Ay, se sí, maneja, sí, una estrella. la transparencia con que ese muchacho habla y se expresa, y la poca agresión que él transmite hacia la oposición, hacia cualquier persona, es digno de admirar. Y eso es muy positivo en un partido político que tiene la obligación de crecer. No, y Kenia Lora, con una estrella. Kenia, Estuvo sí. aquí con nosotros también, Sí, Kenia sí. Lora. Kenia es una muchacha muy trabajadora. Y los números, a la gente le gustan los números también, ¿sabes? Cómo anda Sí. la cosa. Nosotros hicimos una medición recientemente. Ay. Y cuando usted pregunta en términos de simpatía partidaria, que ya le dije que ninguno ahí aparece alto, ¿verdad? Entonces el PLD sale empate con el PRM. Hay aproximadamente un punto de diferencia, 20 a 18, 18 punto algo. Cuando usted pregunta por quién usted va a votar, independientemente de cuál sea el candidato presidencial, en vez de preguntar por candidato, pregunta por partidos. Entonces el PLD sale arriba del PRM. O sea, nosotros estamos rivalizando no es con el segundo lugar, es con el primer lugar. Óyeme. Un dato importante, y esos son datos de estudio interno. Pero tú, oye, no están rivalizando con un segundo lugar, sino con el primer lugar. De No, segunda, primera. yo he oído muchos comentarios en términos de que la oposición tiene un tema ahí. Que además, ahora mismo se dice que no hay ganador. No, todos los analistas, ustedes pueden escuchar a los comentaristas, porque decirlo yo que soy un dirigente político, tal vez pierde mérito por quien lo dice, sí, ¿verdad? La gente dice, no habla en contra de su partido. Sí, claro. En las encuestas de nosotros siempre vamos a estar bien, dirán, ¿verdad? Pero no, objetivamente, cuando usted tiene un escenario de 3 partidos, dividido el escenario precisamente en 3 partes iguales, todo el mundo dice, aquí no se sabe lo que va a suceder. Exacto. Aquí no se sabe lo que va a suceder. Por eso hay que tener mucha cautela a la hora de expresarnos. Por eso también hay que tener mucha cautela en la militancia del partido, la dirigencia del partido, se lo hemos dicho, con el tema de las alianzas. ¿Por qué? Porque cuando el escenario es de segunda vuelta, usted lo que tiene es clasificar. Clasificar. Así es. El PLD afortunadamente está dentro de esa clasificación el día de hoy, pero hay que trabajar para mantenerla y además la distancia que nos separa del 50%, que es lo que garantiza un triunfo en primera vuelta, es todavía significativo. O sea, hay mucho trabajo que hacer. Todavía usted está en primer lugar y hay una distancia, un camino que hay que recorrer para construir una mayoría Así es. Y el calificada. PLD ha sido un partido de alianza permanente. Correcto, ha encabezado, cuando ha tenido que encabezar, ha encabezado alianza, pero sobre todo, si el escenario de 2 vueltas electorales, su preocupación es recibir el apoyo del que lo vaya a apoyar en segunda vuelta. Así es. Ojalá que sea la fuerza del pueblo que está más cerca de nosotros, Correcto. pero no la podemos obligar a que no clasifique. De hecho, Viceversa también pasaría sí, pero igual. de hecho es el trabajo, realmente, es que cada partido se fortalezca y al final... Vemos lo que pasa. Exactamente. Mañana vamos a tener aquí a Domingo Jiménez, del Comité Político. Ah, muy bien. Sí, Domingo Jiménez también de los jóvenes de de los nuestro jóvenes comité también. político, Sí, claro aquí que yo sí. nada más traigo jóvenes, Eddie. Sí, sí. Ese Domingo Jiménez, verdad. familia del fallecido. No, yo yo no sé. No, el Domingo Jiménez de Dajabón. Ah, ok. Es de Dajabón. la- También estuvo con nosotros desde la juventud del partido, hemos estado dando carpeta. Yo estuve coordinando la provincia de Dajabón en la campaña pasada por parte de la Fuerza del Pueblo y en Dajabón el PLD Está bien, fuerte. Está bien, Pero sí. tú sabes a quién tiene en Dajabón. Le robaron la sindicatura. ¿Tú sabes a Sí, quién, así es, tú así sabes a organiza. quién tiene en Dajabón? A Goyo, de Manuel Bueno. Ah, Goyo, amigo de Danilo Medina. ese es un diputado Y histórico. por cierto, Goyo siempre gana allá arriba. Ese es humilde, porque yo fui a la casa de él donde él vive. Y vive en la misma casa cuando nació. Pero tú no sabes que Una casita A la que humilde. iba Juan Bosch. Exactamente. Mira, Goyo, siendo diputado, y no cualquier diputado, sino un diputado con poder, y su esposa siendo gobernadora, al cual yo fui al velorio. de Danilita ella toda cuando la vida falleció. fue Goyo. Goyo, tú lo ves con un par de saquitos amarrados, un motorcito 70, y montado él, y tú dices, pero ven acá, y este viejito. Manuel Bueno, esa zona de Manuel Bueno por ahí. Pero Era gana, hombre. pero esa vocación de servicio de Goyo hace que él gane. El PLD gana ahí siempre, siempre. A Goyo lo En quiere el todo el peor mundo. momento, que fue el Es- 2024, es que el nunca PLD ganó a Manuel A Bueno. Goyo Es lo que, quiere nunca, es que nunca se ha mudado de su casa. Sí, sí, Siempre, sí. siempre Y Goyo siempre está- está sirviendo en esa todo el comunidad. mundo lo quiere. Antes de concluir, es bueno que Johnny mande su mensajito. Sí. Ah, Den sí, un sí. mensaje antes de irse para la Bueno. militancia peledeísta. Sí, a la población decirle que el Partido de la Liberación Dominicana está atento a sus problemas, sus acontecimientos,
a lo que pasa en nuestro país, sobre todo el alto costo de la vida y la inseguridad, que yo sé que ponen en zozobra la vida de los dominicanos. Y el partido está haciendo lo necesario, no solamente para denunciar esas situaciones y acompañar a nuestro pueblo, sino también para ganar las próximas elecciones y rescatar el país. Y a la militancia del partido que hay que redoblar el trabajo. Todavía no hemos hecho todo lo que sabemos hacer. Así que hay que salir a las calles a ganarnos de nuevo el corazón de la gente. De esta manera le decimos a los amigos televidentes que hasta mañana. Mañana regresamos con otro invitado importante para la entrevista central. Visión Matinal agradece que hayan estado con nosotros Miguel Florentino, el único odontólogo que sabe hablar de política, Adolfo Rodríguez, y Carlos Bestance y un servidor. Le decimos hasta mañana, bendición, haga bien y no mire a quién. Hasta mañana.